Investigación 3. Amplificadores operacionales con retroalimentación positiva, presentados por el equipo 4, conformados por Cabrera Baeza Mauricio Mir, Cándila Juchim Ana Melisa, Gómez Jerónimo Cristian, Martínez Mesh Jorge Rodrigo y Morgado Morales Daniela. Cuando el producto de A por F es menor que 0, se dice que el sistema está retroalimentado positivamente. Este tipo de retroalimentación aumenta la ganancia del sistema, pero lo hace más inestable. En el caso particular de que el producto de A por F sea igual a -1, la ganancia que se obtiene en lazo cerrado nos va a dar un valor infinito, es decir, una ganancia infinita. La ganancia está dada por la expresión siguiente. La ganancia de un amplificador operacional hace inevitable que se alcance la condición de A0 por B igual a 1, en donde la expresión de la ganancia queda de la siguiente forma. Bout entre Bin es igual a A0 entre 1 menos A0 por B, lo que la hace infinita. El siguiente circuito permite producir una salida diseñada, en donde se calcula lo que es el voltaje de salida de este circuito, donde nos queda de la siguiente manera. Bout es igual a 1 menos A0 por B, como podemos observar en el circuito, que es igual a A0 por el voltaje de entrada. La retroalimentación de audio es un ejemplo común de retroalimentación positiva. Es el chillido familiar que surge cuando el sonido de un altavoz entra en un micrófono pobremente situado y se amplifica. Como resultado, el sonido se vuelve más y más intenso. Los comparadores de histeresis con amplificador operacional son un fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia previa y que se manifiesta por el retraso del efecto sobre la causa que lo produce. En esta imagen se ve la realimentación positiva. Basta con que una de las señales sea ligeramente mayor para que cause que la salida del amplificador operacional sea máxima, ya sea positiva o negativa, que se utiliza en el caso en que la señal de entrada a comparar esté acompañada de una señal de ruido. El propósito de la histeresis en un comparador es comparar una tensión variable con otra, normalmente constante, denominada tensión de la referencia, dándonos a la salida una tensión positiva o negativa. Esto significa que la salida conmutará desde un estado A a un estado B cuando la señal de entrada creciente supere un nivel dado B1 y la continuación desde B hacia A se producirá cuando la señal de entrada decreciente caiga por debajo de otro nivel dado B2. En la imagen muestra la conexión de un amplificador operacional en modo de lazo abierto para ser utilizado como comparador. Una aplicación básica del amplificador operacional como comparador es determinar cuánto voltaje de entrada excede en cierto nivel. En esta figura vemos un comparador no inversor, pues al pasar la señal de entrada subiendo, la salida se satura positivamente y si va bajando hacia negativo, la salida se satura negativamente. En esta figura vemos un comparador inversor. En este caso, la tierra está conectada a la entrada no inversora y la señal de entrada a comparar está conectada a la entrada inversora, haciendo que cuando cruza por cero hacia el positivo, la salida se satura. Un comparador con histéresis, también denominado Schmitt-Trigger, el amplificador operacional se encuentra alimentado entre VCC positivo y VCC negativo. El amplificador operacional no recibe retroalimentación negativa y en cambio tiene retroalimentación positiva. Aquí se tienen dos posibles estados de saturación, más VCC y menos VCC. Tenemos la tensión umbral superior BUT y la tensión de umbral inferior BLT. La salida del disparador Schmitt permanece baja hasta que la señal de entrada cruza BUT. Una vez que la señal de entrada cruza este límite BUT, la señal de salida del disparador Schmitt permanece alta hasta que la señal de entrada está por debajo del nivel BLT. El disparador Schmitt-Trigger se utiliza en una serie de aplicaciones donde es necesario detectar un nivel, incluso si solo se utiliza una pequeña cantidad de histéresis. Reduce las transiciones múltiples que pueden ocurrir alrededor del punto de conmutación.
Entre ellos tenemos conversión digital analógica, detección de nivel y recepción de línea. A continuación les mostraré algunos circuitos de comparadores con histéresis asimétrico, también llamado Smith Trigger. Este primer circuito es un comparador de Smith inverso. La retroalimentación positiva hace que el operacional se encuentre siempre en un estado de saturación. Para poder realizar el análisis de este tipo de circuitos se supone que la tensión de salida es inicialmente VO es igual a veces. En la primera gráfica es el comportamiento del circuito de Smith inversor. La segunda gráfica es la representación de la respuesta del comparador de Smith a la señal trazada. Se denomina histéresis a la separación entre los tramos verticales de la gráfica. En este circuito la histéresis es 2 menos delta B. La siguiente figura es la representación de un circuito de comparador de Smith no inversor, por lo cual la señal de entrada se conecta a la entrada no inversora del operacional a través del R1, por lo cual se lo denomina comparador no inversor. Para ello, el operacional se encuentra siempre en un estado de saturación. La tensión de entrada no inversora es B2 es igual a B0 por R1 más B inicial por R2 sobre R1 más R2. La siguiente gráfica es el comportamiento del circuito de Smith no inversor. El valor de BI que responde a esta conmutación es BI es igual a menos BCC por R1 sobre R2, ya que B2 es igual a 0. La tensión de histéresis es 2 menos delta B. La gráfica que corresponde a este circuito está invertida en la relación con el circuito anterior.